Diputado, 2013 ya se acabó, en la cual usted presidió como presidente de la Duma departamental. ¿Cuál es el balance que podemos arrojar ya a final de año? Bueno, consideramos muy positivo el balance de la Asamblea Departamental en esta vigencia 2013, entendiendo el carácter y la naturaleza de esta corporación como es la Asamblea Departamental. Se cursaron 40 debates de control político en el que se debatieron diferentes temas, no solamente del funcionamiento mismo interno del gobierno departamental, sino de las diferentes apuestas que hoy tiene en marcha el mismo gobierno, los proyectos que hoy se encuentran en curso, el seguimiento al plan de desarrollo en sus metas, en sus diferentes actividades propuestas, el seguimiento al desempeño mismo que tienen los funcionarios, los secretarios de despacho, en sí, importantes debates en diferentes disciplinas de ambiente, de salud, de educación, en materia de seguridad, en materia hospitalaria, en materia de la metodología a la OCAT, en materia de negritudes, de discapacitados, de agua potable y saneamiento básico. Fueron 40 proyectos en total, 40 debates de control político. Y finalmente, a fecha de hoy, 30 de diciembre, se terminaron aprobando 21 proyectos de ordenanza, algunos iniciativas del gobierno departamental, otros iniciativas propias de los diputados que integran esta Duma. Y hay que dejar claro que asumimos la responsabilidad que se tuvo con estos proyectos. Se les revisó su legalidad, su constitucionalidad, su conveniencia. Se cursaron bajo una socialización amplia, siempre bajo la lupa de la opinión pública. Y referente al tema de la opinión pública, ahí tenemos que aclarar, Juan Carlos, que para ello la Asamblea modificó el reglamento interno para sesionar en horas de la mañana, que permitiera no solamente a los periodistas ni a los habitantes del mismo Valledupar, sino a quienes habitan en el sur del departamento, que hacen un viaje de más de 7 horas, poder estar presente en los debates que se adelantaron y posteriormente desplazarse a su lugar de origen. Eso se realizó, el cambio de horario, en el primer semestre, y prevalece esta condición para que se tenga más transparencia a la hora de escrutar el desempeño de cada uno de los diputados del departamento del Cesar. Diputado, precisamente en lo último que usted acaba de señalar, ese cambio de horario trajo transparencia, pero también trajo de que la actividad de la Asamblea se viera más que antes. Sí, efectivamente, eso se buscó y fue un consenso pleno de los diputados. Entendíamos que había dificultad porque hay debates que se prolongaban hasta altas horas de la noche. Habían pobladores de otros municipios que tenían que desplazarse a las 11, 12 de la noche hacia Huachica, por ejemplo, a Gamarra, donde una vez estuvieron unos pescadores hasta casi medianoche. Y eso nos conllevó a tomar la decisión de modificar el reglamento interno que permitía cambiar la hora a las 9 de la mañana. Es así como estamos operando, pero también para que le diera oportunidad a los diferentes medios radiales, escritos, televisivos, que pudieran tener constancia de lo que aquí se discute, de lo que se debate y de revisar la legalidad que aquí se está abordando. Diputado, indiscutiblemente se debatieron muchos proyectos, pero ¿cuál fue el proyecto que de pronto más demandó de que la Asamblea Departamental fuese más objetiva para que los resultados sean de más beneficios para la comunidad y no para algunos intereses particulares? Muy bien, hay muchos proyectos que fueron algunos polémicos y otros con una suficiente discusión, e incluso se hizo necesario ampliarla en horario extendido para poder tener finalmente un documento que permitiera contemplar lo que es un proyecto de ordenanza. Proyectos como el de Fede Cesar, fue un proyecto polémico, controvertido, donde válidamente los estudiantes salieron a las calles, se tomaron las instalaciones de la corporación, de la asamblea, reclamando que se tuviera en cuenta el sentimiento que ellos tenían a la hora de revisar la ordenanza que estaba en estudio. Se hizo necesario extender las extras durante más de 5 días, con una socialización continua de casi 12 horas diarias,
que finalmente dio como resultado tener una agenda que permitiera tener créditos condonables bajo la lupa y bajo la revisión de las diferentes universidades públicas, de los estudiantes, de los órganos directivos que se beneficiaban de esta. Recientemente hubo un proyecto que consideramos muy importante en pleno la corporación y fue la aprobación del empréstito. El empréstito que se le dio al departamento, incluso que es un monto histórico de 180.000 millones de pesos, para intervenir las vías secundarias y terciarias del departamento. Este es un proyecto que, si bien es cierto, causa alguna prevención por el monto mismo que se está aprobando, también hay que destacar que el monto no es suficiente para intervenir los más de 700 kilómetros de vías secundarias y terciarias que existen en el departamento y que influencian de alguna manera la competitividad, la productividad, el caos a los campesinos, el traficar del día a día de quienes viven en la zona rural y veredal. Esto es una realidad. Y entendíamos que esa plata no era suficiente, pero era la que finalmente el departamento podía apropiar para cumplir con la intervención de más de 200 kilómetros de vía en este sentido. Lo mismo que el leasing de arrendamiento operativo para el banco de maquinarias. Hoy hay 3 bancos de maquinarias en todo el departamento que han adelantado más de 400 kilómetros de vía, casi que caminos de herradura, y la misma sensación, la misma expresión se recoge a la hora de uno estar, por ejemplo, en los caminos de la Serranía del Perijá, en donde con claridad los campesinos expresan el agradecimiento por la puesta en marcha y el funcionamiento de este banco de maquinaria. La compra del predio para los bomberos, la instalación y la entrega del predio para rellenos sanitarios que indudablemente solucionan problemas ambientales a diferentes municipios. La puesta en marcha que ya se adjudicó de la construcción del estadio Armando Maestre Pabellón, la ampliación, esa fue una gesta que se discutió desde la Asamblea Departamental del Cesar. El tema de la Universidad Nacional, que aquí se tuvo que entregar condiciones para que ese proyecto fuera una realidad. Lo mismo que se cruzó con las diferentes apuestas de infraestructura hospitalaria que hoy hay en el departamento del Cesar. Diputado, a pesar de que esos 180.000 millones aprobados por la Duma departamental no son suficientes, no dejan de ser un rubro muy importante. ¿Qué control se le va a tener para que estos recursos vayan para el destino lo cual se hizo, las vías, mejorar las vías del Cesar? Sí, allí le cabe toda la responsabilidad a la Asamblea de hacerle el seguimiento que vayan a tener estos recursos una vez sean desembolsados. Indudablemente causa temor a la opinión pública el hecho de aprobar un empréstito de esta magnitud, de este monto, y la esperanza es que este monto en total llegue a la intervención vial. Pues nos corresponde como diputados hacerle un seguimiento a todo el proceso del manejo precontractual y contractual y postcontractual de estas iniciativas. Eso es un hecho, pero aquí también el llamado es para el gobierno a la hora de hacer un buen uso, que tenemos la suficiente claridad que así va a ser. Y bueno, aquí siempre se ha obrado entendiendo que el gobierno hoy tiene un respeto con el manejo de lo público. ¿Cuál es el mensaje que usted le da al presidente de la Duma entrante, al doctor Villas? El consenso siempre fue una característica en este año 2003, el equilibrio de las diferentes decisiones que aquí se tienen, indistintamente. Esta es una corporación política meramente, hay 6 partidos, todos los diputados provenimos de diferentes subregiones del departamento, por lo tanto eso permite creer que hay diferentes intereses como particulares. Nosotros nos propusimos tener una sola voz, una misma decisión que permitiera entregar condiciones administrativas al gobierno. Pero lo más importante fue, y que esa certeza la tenemos que la va a aplicar el licenciado Celso Vide,
poner en funcionamiento el hecho de la institucionalidad, de ser un vocero auténtico de las diferentes agremiaciones, de los diferentes municipios, de los diferentes sectores, para con el gobierno departamental. Esa es una tarea que nos corresponde y que no podemos perder ese horizonte, y siempre dándole la cara a la opinión pública, explicándole oportunamente qué se ha hecho, qué no se ha hecho y para dónde sigue este gobierno y el papel propio de cada diputado. Para terminar, diputado, ¿cuál es el mensaje que usted le envía ahorita a la comunidad cesarense? A la opinión pública le expresamos con toda certeza que estamos trabajando, que estamos cumpliendo para lo cual fuimos electos. Esta es una corporación político-administrativa, coadministradora de las decisiones del gobierno departamental. Nosotros hemos entregado condiciones para que este gobierno trabaje oportunamente, pero que lo haga siempre en el respeto de lo público. Hemos adelantado los debates de control político que permitan perfeccionar la labor que adelanta este gobierno, y que estaremos siempre dispuestos a interlocutar el sentimiento que tenga cada uno de los que habitan el departamento para con el gobierno departamental, y que éste cumpla con lo que está contemplado en el plan de desarrollo, como también los anuncios propios que ha hecho en los diferentes municipios.